Bien, amados, estamos en la parte 2 de continuación. Nos habíamos quedado en Gálatas 5:13. Vamos ahora a continuar con el mismo versículo 16 para entonces ir al 17. Gálatas 5:17 para continuar. Dice el versículo 17, ya que por un solo pecado, una transgresión, una violación a la ley y un pecado de Adán, trajo condenación a todos los hombres. Entonces dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, lo que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, ahora Pablo nos está enseñando que de la misma manera vino la condenación en Adán, porque nosotros nacimos en Adán, ¿verdad? Pues de la misma manera que vino condenación, vino justificación. Entonces, entre el versículo 16 y 17 vamos a hablar, ¿ok? Entre el versículo 16 y 17. El versículo 16 dice que por el pecado vino la condenación. La condenación en el griego es katakrima en el griego. Entonces, ese tipo de condenación que habla la Biblia, que tuvimos desde Adán en adelante, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, que no había forma de que la justicia de Dios pusiera a un culpable por un inocente. Entonces, como así bregaba la justicia de Dios, cuando Pablo habla de condenación, en el griego katagrima, la condenación de Dios hacia el hombre, desde Adán en adelante, fue de inmediata. No fue una condenación a media, no fue una condenación poco a poco. Hoy en día el evangelio se está llevando un poquito adulterado, se está llevando diferente. El evangelio que muchas iglesias, y que por cierto tienen buenas intenciones de hacerlo, yo lo entiendo, pero muchos ministros llevan el evangelio a otras personas diciendo que por tus pecados que tú vayas cometiendo, una lista de pecados que tú tengas y hayas cometido, tú puedes encontrar un resultado que es katagrima, condenación. ¿Ven? Pero ya Dios había condenado al hombre, a la humanidad. No es poco a poco. No es poco a poco. Lo había condenado de inmediato. Esta condenación en el griego es katagrima, que significa una sentencia de condenación inmediata al hombre, mas no que el hombre vaya cometiendo pecado, un listado de muchos pecados, hasta que Dios vea un gran listado de pecados, entonces Dios determine sentencia. No, la condenación aquí, el contexto de condenación es katakrima, que es una condenación inmediata. Ya el hombre fue condenado. Cuando el hombre falla hoy en día, no hallamos condenación, porque pasamos de condenación y muerte a vida eterna por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento no había sangre, no había una cruz, porque en el Antiguo Testamento revela mejores promesas para hoy en día presente. Por eso Pablo dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra. Pero nosotros hoy en día, la muerte no reina, reina la gracia.
no reina la muerte y el pecado. Reinar la muerte es perder la salvación, de que Dios se separe de ti. Pero Pablo dice en el versículo 21, Gálatas, Romanos 5, 21, que ahora reina la gracia. ¿Qué pasa si reinara la muerte? Pues perdemos la salvación y Dios se separa. Entonces no podemos predicar juicio ni condenación, porque predicar de juicio y de condenación y que perdemos la salvación, pues entonces es equivalente y sinónimo que el pecado reina. Pero ahora Pablo nos enseña que la gracia es la que reina para vida, para tener salvación y seguridad en Cristo. ¿Ve? Ahora Pablo está haciendo un contraste entre condenación, catágrima, y entre justificación. Entre condenación y justificación. Y Pablo dice en el versículo 18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que vino condenación, y la condenación fue inmediata y fue segura. Fue segura, ¿entiendes? Pues entonces dice Pablo: asimismo, por la justicia de uno, que es Cristo, a todos los hombres vino la justificación. La justificación. Entonces, ¿qué vamos a poder aprender de aquí? Que la justificación viene de una palabra griega que es dikaiosis. Justificación del griego es dikaiosis y está en voz pasiva. Voz pasiva. ¿Qué significa? Dikaiosis, declarar justo a un pecador. Dikaiosis, que es una palabra de justificación. Dikaiosis en el griego es declarar a un pecador justo y inocente. ¿Ve? La condenación, Dios en la justicia, en el Antiguo Testamento, declaró catácrima, condenación, inmediato. De la misma manera que Dios declaró condenación, catácrima, condenación, por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, al tú creer, te declaró justificado, que viene en el griego es dikaiosis. Y viene siendo declarar al hombre justo de una manera concreta, completa, y está en voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? ¿Y qué significa voz activa? Bueno, eso tiene que ver con gramática, pero no lo quiero ustedes enredar mucho con gramática griega o la gramática en español, pero voy a dar un pequeño explicación en gramática español, en el español, no es en el griego, en cuanto a la voz pasiva y voz activa, explicando el dikaiosis, que es Dios declarar al hombre justo de ser un pecador. Okay. Voz pasiva, vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo. Dice aquí: la iglesia fue liberada por Jesucristo. La iglesia fue liberada por Jesucristo. Okay. Escuchen bien. La iglesia sería el sujeto. ¿Ok? Sujeto. ¿Por qué es sujeto? Porque el sujeto habla y señala de quién se está hablando de que la iglesia fue liberada por Cristo. La iglesia es el sujeto, porque está hablando quién fue liberada. ¿Quién? Pues la iglesia. Ahora, la iglesia, además de que es el sujeto, apunta a quién se le está hablando, señala por quién fue liberada. ¿Quién fue liberada? ¿Quién? La iglesia es el sujeto. Aquí también hay un pronombre. Un pronombre. Los pronombres tienen que ver cuando no se habla un nombre específico. Por ejemplo, la iglesia no es un pronombre, porque no se habla de Juan,
No se habla de María, de Pedro, de Lucas, de Moisés. No se habla de un nombre específico. Entonces los pronombres son ella, él, ella, él, ellos, ella, él o ellos, cuando se refiere a una persona, pero no hablando el nombre. Pero vamos a ignorar el pronombre aquí, porque yo quiero enfatizar que aparte de la iglesia, que es el sujeto, que se habla que fue liberada, aquí la iglesia está en voz pasiva. Pues entonces, la iglesia está en voz pasiva. ¿Por qué razón? Te lo voy a explicar. Vamos a escribir aquí. Voz pasiva. ¿Ok? Entonces, la siguiente oración que le sigue sería entonces, fue liberada por Cristo. ¿Verdad? Liberada por Cristo, liberada por Cristo. Aquí sería entonces voz activa. Activa. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre voz pasiva y voz activa? La voz pasiva recibe algo de la voz activa. La voz pasiva, la iglesia no hace nada, solamente recibe la liberación de Cristo Jesús. Entonces la voz activa viene siendo Jesucristo, liberada por Jesucristo. Aquí, voz activa, porque la voz activa es el que hace el trabajo de restaurarnos y de salvarnos en la cruz. Es Jesucristo. Ahora, escuchen bien esto es bien interesante. Cuando nosotros intercambiamos esta palabra de voz pasiva de la iglesia, que recibe la salvación y la liberación de Jesucristo en voz activa, que es el que hace la obra, y nosotros no hacemos nada si no tenemos fe y la recibimos, que es voz pasiva, que es la iglesia, y el sujeto, porque el sujeto es la iglesia, porque se describe quién recibe la liberación, el sujeto, que es la iglesia. Y aunque hay un pronombre aquí, pero vamos a ignorar entonces el pronombre. Si cogemos eso y lo tergiversamos y lo torcemos y lo ponemos al revés, vamos a ponerlo al revés un momentito, ¿ok? Vamos a ponerlo contrario para ver cuál es el resultado y qué podemos nosotros aprender si lo torcemos y lo tergiversamos todo. Vamos a poner entonces que la iglesia se queda como el sujeto, pero que la iglesia entonces sería voz activa, y entonces ponemos aquí que Jesucristo sería voz pasiva, ¿ok? Bien. Ahora vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado que da. Vamos entonces a buscar la manera de nosotros usar nuestro libre albedrío. ¿Ok? ¿Ok? Libre albedrío. Vamos a hablar de esto de acuerdo al libre albedrío. De acuerdo al libre albedrío. ¿Cómo usamos esto de acuerdo al libre albedrío? Pues entonces, la iglesia está en voz activa. Y la voz activa es un sinónimo al libre albedrío. Porque la iglesia puede ser salvo o pudiera ser salvo por las obras, por una decisión que ellos hacen. Y ahí entonces aplica al libre albedrío. Y número dos, si la iglesia está en voz activa, entonces la iglesia, entonces es salva
por las obras que ellos hacen. ¿Ve? Por las obras. Yo pongo una parte y Cristo pone una parte, dependiendo de yo. Si yo quiero salvarme, yo decido. Entonces Cristo aquí es voz pasiva, no hace nada. ¿Ve? Cristo no hace nada por ti, eres tú. Pero entonces si lo intercambiamos, entonces libre albedrío y la iglesia es salva por obras. Y Cristo no hace gran cosa. La obra de Cristo es inválida. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces se supone que la forma correcta sea que la iglesia sea el sujeto y voz pasiva, porque la voz pasiva, la iglesia recibe la liberación de Jesucristo. Y Cristo aquí es voz activa, ¿ok? Voz activa. Ok, esto es bien importante. Diacariosis es voz pasiva, donde Cristo hace justo al hombre. Pero de la misma palabra justificación, sale otra palabra más que es dikaioma. Dikaioma, en el acento, el tilde, está en el A. De la misma palabra catágrima, el acento, el tilde, la semántica está aquí. Catágrima, justificación, dikaioma, dikaiosis. Ok, ahora vamos a ir a dikaioma. Y dikaioma, vamos a ver qué significa dikaioma. Es un verbo, significa declaración concreta y total. Dikaioma significa una declaración que Dios hace al hombre justo de una manera total y completa. Entonces aquí lleva un aoristo en el griego, un aoristo. ¿Qué es un aoristo perfecto? Dentro de la gramática griega, el aoristo indicativo perfecto es una acción que Cristo hace y es pasada. Significa una acción pasada. Los aoristos casi todos son pasados. Si hubiera un aoristo que fuera presente, pues tendría que aplicar en un periodo de tiempo corto, como por ejemplo, en el año 2020, hace un mes atrás, yo estuve participando con mis amigos y mis familiares y fui bendecido. Término pasado, y fui bendecido completamente. La bendición que me dio mis familiares fue pasada y fue perfecto. Ahí hablamos un aoristo, pero ese tipo de aoristo es un indicativo que no necesariamente tiene que ser pasado, puede ser un presente, porque está dentro de un periodo de tiempo de unas cuantas semanas, de unas cuantas semanas pasadas. Entonces el aoristo está entre un pasado, pero dentro del periodo de tiempo del año 2020 y dentro de 3 semanas. Pero entonces ese es un tipo de aoristo, pero casi siempre el aoristo indica pasado, un aoristo pasado de que Cristo hizo algo, y el aoristo, una acción pasada ya terminada y concluida, ¿ok? Ya está concluida, finalizada, no tiene repetición. Pues entonces, de la misma justificación, dikaioma, Dios declara al hombre en voz pasiva, y también aquí en voz pasiva, porque lo hace Cristo, total y completamente justo. Es una declaración justo.
De la misma manera que la condenación declaró Dios en su justicia, inmediatamente condenado, vino por la justicia de Cristo justificación. Entonces es un acto total y completado. Tu salvación está completa. Colosenses 2:10, si no me equivoco. Colosenses 2:10 o 11, algo por ahí. Lo buscamos más luego. Colosenses 2:10 o 11. Dice que tú estás completo en Cristo. Tu vida está completa, no está a mitad. Tu salvación no está a mitad. O sea, ahora hay un problema. El problema es que la cristiandad tradicional, el evangelio de hoy en día está un poco torcido y modificado. Y el evangelio de hoy en día, que está un poco torcido, es que los ministros le dicen a la iglesia, cuidado, que si tú sigues pecando, pues entonces hay que mantenerse firme, perseverante, para entonces tú mantener la salvación para cuando Cristo venga. Ellos piensan que la salvación se mantiene perseverando en obras para cuidarla, porque si no, pierde la salvación, pierde en ser justificado. ¿Ve? Pero aquí no es así. El contexto original de la justificación no hay una condición. ¿Ve? El contexto original no hay una condición, no hay condicional aquí. Es que quedaste tú justificado para siempre, de inmediato. A la vez que tú creíste en Cristo, ya eres justificado y salvo. Y como resultado, Romanos 8, 1 y 2, no hay condenación para los que están en Cristo. Estar en Cristo es ser justificado, ser inocente, voz pasiva, total y completo. No es una salvación que tú estás trabajándola, tratando de cuidarla. Cuídala, porque entonces así tú perseveras y llegas a la salvación. No, la salvación ya la tienes desde antes de que tú nacieras. Desde que antes de tú nacieras ya Dios te justificó y te salvó. Entonces la muerte de Cristo logró justificarte y salvarte totalmente por tu fe. Por tu fe, ya tú eres salvo. Y por la obra de Cristo. ¿Amén? Entonces vemos que es un auristo perfecto. ¿Por qué? Porque un auristo es una acción pasada que Cristo hizo en la cruz, ya terminada y concluida, para que cuando llegue el tiempo, tú la recibas. Tu salvación no depende de tus obras. Tu salvación no es poco a poco que tú te la ganas por obra, es que ya la tienes. Ya la tienes. Ahora, de la misma palabra justificación, hay otra palabra que es la misma, de dikaiosis. Dikaiosis, yo la tengo aquí repetida. Entonces significa ley, ordenanza, y también significa culpas. Cuando tú te sientes culpable, tu conciencia se siente culpable, ¿verdad? Significa, de la misma palabra dikaiosis, también sale ley, ordenanzas y mandamientos y culpa. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo te justificó, te salvó y te justificó para librarte de la ley de ordenanzas. Porque Pablo dice, Hechos 13, 38 y 39, si no me equivoco, Hechos 13. Vamos a ver si es verdad. Hechos 13, 38, Hechos 13, 38 y 39, dice Pablo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Cristo tú eres justificado. Entonces aquí dikaios aplica también a Hechos 13, 38 y 39. ¿Ve? 38 y 39. Pablo dice, sabed pues, hermano, que en Cristo ya tú eres justificado y de que todo aquello de la ley y ordenanza y mandamientos
que tú no puedes ser salvo y justificado, ya Cristo te sacó de ahí. Y ahora tú estás bajo una ley que viene siendo la ley del espíritu de vida, que Pablo lo dice en Romanos 7:6, un nuevo régimen en Cristo Jesús, bajo la fe en la sangre de Cristo, no fe bajo la ley de la ordenanza de Moisés. Entonces, cuando también dice culpa, es que la ley trae culpabilidad. La ley trae culpabilidad en tu conciencia, y eso lo dice Hebreos 10. Wow, está tremendo. Hebreos 10, 1 y 2 y 3. Hebreos 10, 1 y 2 y 3 dice que por los mismos sacrificios que se hacían antes, que era la ley de la expiación y otros más, no podían ser justo al hombre. Esos mismos sacrificios duraban poco tiempo, duraban más que un año en perdonar los pecados. Tus pecados no duran un año. El perdón de tus pecados dura eterno. Tiempo pasado, presente y futuro. Dios te perdonó todos tus pecados. Todos, ya Cristo perdonó todos tus pecados, pagó el precio ya completo, definitivo. Definitivamente ya. Pero la ley trae conciencia de sentirte un pecador. Pero la gracia y la justicia de Cristo te hacen sentir que tú eres justificado. Te empujan adelante. Dios te empuja a seguir adelante, aunque tú estés cojeando, Dios te empuja a seguir adelante y te ve justo como quiera. Y eso a ti te garantiza estar bien con Dios y seguir adelante. Así que creo que ya terminamos el mensaje. Bueno, Dios te bendiga, hermano. Que la paz de Dios sea contigo siempre, firme en Cristo Jesús. Porque estamos pasando tiempos difíciles. Pero aún en los tiempos de crisis que estamos pasando, de enfermedades y plagas, Dios está contigo. Y la esperanza es el arrebatamiento. Esa es la única esperanza de la iglesia. Puesto los ojos en el Señor. Nosotros no podemos detener lo que está pasando, pero pedirle a Dios paz y fortaleza cuando Él venga, y esperar lo que tenemos para nosotros es lo más lindo del mundo. Siga orando. Estamos en tiempo de oración y de unidad con Dios y en comunión espiritual. No estamos en tiempo de una comunión física en un templo. El templo está en ti, Cristo Jesús. Bendecido. Que la paz de Dios sea contigo siempre. Amén. Dios te bendiga.